Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, profesor y compañeros. Quien le habla es la alumna Hualcahuari Tipián Sonia Elizabeth y vamos a continuar con la exposición de hoy día acerca de lo que es las alteraciones bioquímicas de la diabetes mellitus. Continuando con el tema, vamos a hablar acerca de las complicaciones agudas y de las complicaciones crónicas. Pero antes quería hablarle de lo que es la diabetes, así de un recuerdo de lo que ya hablaron mis compañeras. La diabetes va a ser una enfermedad con una alteración en el metabolismo tanto de los carbohidratos como de los azúcares. Es decir, no puede metabolizar bien los azúcares porque han generado un problema de sobrepeso y obesidad. Y este va a hacer que la insulina, que es una hormona que va a controlar el azúcar, no funcione bien, en lo cual se va a producir resistencia a la insulina. Y este azúcar, que debería darnos energía, no pasa, se acumula en la sangre y va a todos los órganos produciendo daño, ¿no? Por eso es que nosotros debemos de tener un control temprano de dicha enfermedad. A continuación vamos a realizar lo que es de repente una demostración. Tenemos acá nosotros lo que es un vaso sanguíneo, tenemos acá lo que son azúcares, carbohidratos, lo cual se va a venir a convertir en una glucosa. Y esta glucosa se va a convertir posteriormente en lo que es la energía, que va a ser como el motorcito que nos va a dar vida a nosotros. No, entonces, empezamos. Si en una persona sana, nosotros vamos a utilizar este líquido acá, que va a representar lo que es la insulina, nosotros lo vamos a echar, ¿no? Donde está el azúcar, donde están los carbohidratos. Entonces vemos de que esto va a pasar el líquido, ¿no? Va a caer. Entonces vemos de que está funcionando bien, ¿no? Vemos de que pasa, entonces no hay ningún problema. Entonces vemos de que acá, de los carbohidratos que tenemos acá, se ha asimilado en el cuerpo y mediante el músculo, ¿no? Y este músculo lo va a transformar en energía. Pero si nosotros decimos que es una persona diabética, nosotros vamos a seguir echando lo que es azúcar, ¿no? Más azúcar, más carbohidratos. Entonces nosotros vemos de que le volvemos a echar lo que es la insulina. Y esta insulina vemos de que ya no va a pasar como pasaba en el otro, que era bien fluido y rápido, no pasa, se detiene. Entonces esta persona, nosotros nos damos cuenta de que tiene diabetes, ¿no? Las complicaciones agudas, vamos a hablar, van a surgir de los azúcares altos en sangre sin control. A ello vamos a llamarlo hipoglucemia. Y azúcares bajos en sangre van a ser la hipoglucemia, causadas por una falta de coincidencia entre la insulina disponible y la necesaria. Si observamos la diapositiva, vamos a hablar primero de lo que es la hipoglucemia. Posteriormente ya vamos a hablar de la hiperglucemia y de lo que es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Entonces vemos de que la hipoglucemia se define como un síndrome dado por la presentación de la tríada descrita por Whipple, la cual consiste en síntomas, signos de hipoglucemia, pudiendo derivar de la afección del sistema nervioso central, la neuroglucopenia. Entonces su causa va a ser la reducción importante del aporte de glucosa al encéfalo. Sus síntomas se van a dividir en dos: neurogénicos, que son la alteración de la conducción nerviosa por la alteración de la glicemia y déficit de ATP, ocurriendo lo que son temblores, palpitaciones, entre otros. Y el neuroglucopénicos, que van a ser por falta de la glucosa al sistema nervioso central, ocurriendo mareos, debilidad, delirio, confusión, entre otros. No existe un valor estándar. Se crearon unos para diabetes y como la triada de Whipple para pacientes no diabéticos. Los valores bajos de glicemia, signos y síntomas de hipoglucemia, resolución con administración de carbohidratos. Luego se crearon otros valores, como por ejemplo en el nivel 1 tenemos el de alerta de glicemia, que es de menor a 70 miligramos por decilitro. En el nivel 2 tenemos la glicemia clínicamente, que es de menos 54 miligramos por decilitro. Ahí ya viene a ser un paciente hospitalizado. Y también tenemos el nivel 3, la hiperglucemia severa, que no va a importar cuál sea la verdadera glicemia, sino que asociado a las alteraciones y concentraciones de azúcar en la sangre van a tener una alteración severa en el estado de la conciencia. Entonces,
Ante esta alerta de significativa, los pacientes diabéticos andan siempre con un dulce, un caramelo o una Coca-Cola. Así sus valores de glicemia lo podrán elevar. Por ejemplo, si tienen menos 15 o menos 20 gramos de glucosa, tiene que ser administración bioral. Y si la hipoglucemia es severa, se va a administrar dextrosa intravenosa y se administra el glucagón intravenosa subcutáneo, un 0.5 miligramos a un miligramo. Y también tenemos lo que es la crisis hiperglicémica en esta segunda diapositiva. Aquí tenemos la cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico. En esta cetoacidosis diabética va a tener una glicemia mayor a 250 o acidosis con un pH menor a 7,3. Y esa acidosis va a tener unas cetonas positivas que se van a identificar como cetonurias o concentraciones séricas de beta hidroxibutirato. Pero por un costo de eficiencia o rapidez se hace siempre lo que es unas cetonurias. El anión GAT va a ser mayor a 12 porque al ser cetoacidosis tiene un anión GAT elevado, el bicarbonato va a ser menor a 18. Pueden tener osmolaridad variable, normal o elevada y no suele tener alteraciones en el estado de la conciencia y el estado hiperglicémico. Va a tener una glicemia mayor a 600 miligramos por decilitro, no va a ser acidosis, tiene un pH mayor a 7,3, las cetonas van a ser negativas, el anión GAT es normal, el bicarbonato normal, la osmolaridad claramente va a ser elevada, mayor a 320, y aquí el paciente va a tener alteraciones en el estado de la conciencia. Otra diferencia entre cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar glicémico puede ser el tiempo de la instauración. La cetoacidosis diabética es mucho más aguda y el hiperosmolar hiperglicémico es más insidioso. Entonces vemos la que cetoacidosis diabética es más pacientes tipo 1 y el estado hiperosmolar hiperglucémico en el paciente tipo 2, que se da generalmente en ancianos. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la fisiopatología. No va a haber lo clásico, que es una resistencia o un déficit de insulina. Asociado a esto, no va a haber un aumento de las hormonas contrarregulatorias, como es el glucagón, el cortisol y la catecolamidas. Y la hormona del crecimiento, y estas hormonas contrarreguladoras van a generar diversos efectos, aumentando lo que es la lipólisis, lo cual aumenta ácidos grasos libres en el hígado para generar los cetoácidos. Y allí va a empezar la acidosis como cetogénesis y la reserva alcalina. Por otro lado, va a haber una disminución de glucosa, una utilización de la glucosa, y no va a haber insulina por la recaptación periférica, y si la hay, va a haber una resistencia de la misma. No va a haber un aumento en la glucogénesis porque como el cuerpo va a sentir un déficit de glucosa, para ATP se necesita catabolizar el glucógeno, produciéndose una glucogenólisis, aumentando lo que es la proteólisis y disminución de la síntesis de proteínas, generando aumento en los sustratos hepáticos para la gluconeogénesis. Y se aumenta lo que es la gluconeogénesis. Esta disminución en la glucosa se ve en el aumento de la gluconeólisis, y la gluconeogénesis va a llegar a lo que es una hiperglicemia, y esta genera una glucosuria por diuresis osmótica. Va a haber una deshidratación que eleva el lactato, predisponiéndose hacia la acidez, y si es un estado hiperosmolar hiperglicémico y si es diabético, el consumo de fluidos va a llevar a una pérdida de agua con glucosa.
lo cual va a elevar la osmolaridad. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el manejo, que va a ser similar para ambas, tanto el estado hiperosmolar y la cetoacidosis van a tener una buena hidratación y un aporte de insulina. Usualmente se dan en líquidos de cloruro de sodio al 0.9% en 500 cc a 1000 cc por hora durante 1 o 2 horas. Si el sodio es alto o normal, pasamos a una concentración de sodio de 0.45 y si es bajo, se sigue con una reanimación de cloruro de sodio de 0.9% y se sigue monitoreando la glicemia cuando la glicemia lleva cifras menos a 250. Se cambian los líquidos de dextrosa para evitar que se vaya al otro extremo de hipoglucemia. La insulina se utiliza intravenosa en 0.1 unidades internacionales por kilo a forma de bolus y después una infusión de 0.1 unidades internacionales por kilo por hora y así se monitorea la glicemia. Cuando baje a 250 se quita la insulina y se utiliza en esquema subcutáneo de bolus. Se va a calcular una insulina que se administró, se coge un 70% y ese se toma como dosis total de insulina y se parte a un 50% para el basal y 50% para los 3 bolus. El potasio aquí de insulina va a ser una moduladora de la funcionalidad de la bomba potasio de sodio, la TPasa. A mayor insulina, mayor funcionalidad de la bomba sodio-potasio, TPasa, existiendo una subactivación de la bomba TPasa a nivel sistémico, que lleva a todo el potasio que ingrese hacia la célula. Si un paciente tiene un potasio menor a 3.3, hay que corregir. Y en ese potasio, antes que se administre la insulina, porque se puede matar de la arritmia o por la hipocalemia. Si está entre 3.5 y 5.0 se monitorea y si está entre 5.5 se aplican ampollas de Catrol por cada litro al fluido intravenoso hasta que se cumplan los criterios de resolución. Muy bien, hasta ahí hemos hablado de lo que son las complicaciones agudas. Continuamos con lo que son las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas se van a dividir en microvasculares y lo que son los macrovasculares. En las microvasculares tenemos lo que es la nefropatía, la rinopatía, la neuropatía. Y las macrovasculares tenemos lo que son las enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades arterioperiféricas. Conjuntamente con la neuropatía vamos a tener lo que es el pie diabético. En esta diapositiva también hablamos de lo que es la nefropatía diabética, que lo único que va a disminuir su incidencia es el buen control glicémico. Se dice que va a afectar el 40% a los pacientes a los 10 años del diagnóstico. Su presentación clínica radica en la siguiente, ¿no? En la que es proteinuria, que va a ser lo primero que va a suceder, y luego va a haber lo que es el deterioro de la función renal. La proteinuria es lo primero que sucede cuando la glicemia está elevada. Va a tomar vías alternativas como lo que es el sorbitol, lo que es el glicerol, va a dañar lo que es el glucacólix, alterando lo que son sus cargas, volviéndolas a ser positivas. El glucacólix va a repeler eléctricamente las proteínas. En lo que es su fisiopatología, entonces en deterioro renal va a ser una sobreactivación de CGLT2, donde se reabsorbe mucha glucosa y sodio. Cuando llega poco sodio al túbulo contorneado distal, en esta célula del aparato yuxtaglomerular, hay una activación del eje angiotensina-aldosterona que va a predisponer a la remodelación de túbulos que tiene que ver con la nefropatía diabética. También va a haber una hiperfiltración y fibrosis de la sobreactivación. También la glicación enzimática del glicocálix, que va a ser el que de la proteinuria, y la glicación intracelular predisponiendo hacia la inflamación y factores de crecimiento. La hiperglicemia intracelular va hacia el sorbitol generando un estrés oxidativo. El diaglicerol activa el ácido PKC, lo que conlleva la fibrosis terminando en una biopsia de la nefropatía renal, observándose gránulos, que va a haber una fricción fibrosa nodular, que va a quedar dentro de lo que es el glomérulo.
Se maneja también con un buen control glicémico. Siguiente diapositiva, lo que es la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en menores de 75 años, ¿no? Como observamos allí. También dice de que solo se previene con adecuado control glicémico, su manejo va a evitar la progresión, más no la aparición. Su fisiopatología, vemos de que aumenta el flujo sanguíneo, va a ser una de las alternaciones como lo que es trauma endotelial y producción de los vasoactivos, una extravasación y edema macular. El sorbitol va a producir un estrés oxidativo. La glicación va a generar una neovascularización, apareciendo lo que es la microaneurisma, los exudados y la neovascularización. A todo paciente con retinopatía va a proliferativa se les va a dar una inyección o una anticoagulación, siendo la más recomendada la última, ¿no? Vemos la siguiente diapositiva, la neuropatía diabética. En 50% de pacientes afectados a los 25 años del diagnóstico se previene mediante un adecuado control glicémico. Muchas formas de presentación, como la polineuropatía simétrica distal, que es la más común. La identificación temprana evita las que son las complicaciones del pie diabético, infección de pie diabético. Y en su fisiopatología vamos a ver que los productos de final de glicosilación no enzimática. No va a haber una alteración de daño y reparación axonal. Aquí se van a generar varios tipos de neuropatía, como son la polineuropatía simetral distal, como habíamos dicho anteriormente, y también la autonómica. Y se recomienda realizar varios tamizajes. En el manejo de ADA, la neuropatía diabética dice que debe ser con pregabalina, con duloxetina y gabapentina. Las complicaciones macrovasculares, hay mayor posibilidad de infarto al miocardio, se puede dar lo que es aspirina como prevención tal vez secundaria. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el pie diabético. En el pie diabético, como se puede observar, va a ser una complicación que nos puede llevar a lo que es la amputación del pie. Su fisiopatología, vemos de que va a tener lo que es neuropatía sensitiva, donde no sienten cuando se lastiman, neuropatía autonómica, donde no sudan, generando resequedad y agrietamiento que favorecen a la entrada de microorganismos. También va a darse lo que es una neuropatía motora y deformidades articulares que predisponen a zonas de presión que generan lo que son las úlceras, y la enfermedad arterial también, ¿no? Donde se va a disminuir la vascularización necesaria para la curación. Entonces todo esto puede ser provocado de repente por una úlcera o una gangrena. Ahora contamos con este aparatito llamado glucómetro, ¿no? Y el cual le vamos a insertar una tira reactiva. Vamos a esperar unos segundos para que el aparatito se active, y luego vamos a proceder a desinfectar la zona de la yema del dedo, ¿no? Se limpia la zona, que esté completamente esterilizada, ¿no? También contamos con lo que es este lancetero, el cual se va a presionar este botón rojo, y con el cual lo vamos a pegar bien a lo que es la yema del dedo, y le vamos a presionar y a disparar el botón. Entonces ahora vemos de que está saliendo lo que es la sangre, el cual se va a poner en esta puntita, ¿no? Estamos en ayuna y vamos a esperar unos segundos. Ahí está contabilizando, ¿no? Y esto es lo que salió. Entonces podemos decir de que no estamos con diabetes. En los resultados, como se observa, sale 80. Entonces podemos decir de que no tenemos diabetes, porque los valores normales son de 100 para abajo. Si hubiésemos tenido de repente 160, 200 o 300, diríamos que teníamos diabetes. Eso es todo. Muchas gracias.